Bueno, mira, si quieres te recibo la pregunta nuevamente. ¿Listo? Para que quede grabada la pregunta. Marlon, me dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces repíteme Eh, por favor la pregunta. sí. Profe, mi duda es esta. Cuando se me presenta un ejercicio, un caso líquido comprimido, o sea, ¿bajo qué condiciones yo puedo utilizar o bien la tabla 7, que es de agua líquida comprimida, o utilizar la A4 de saturación, diciendo que X, no sé, propiedad que me estén pidiendo, yo podría acercarla a la desaturación diciendo que es aproximadamente igual? O sea, ¿en cuál caso yo utilizaría la A4 o la A7? Es mi duda. Bueno, mira, te voy a compartir aquí las tablas y voy a compartir las tablas de Cengel. Déjame, admito aquí a dos personas más desde que comience a explicar. Entonces, Marlon, mira, aquí estamos en la tabla 4, ¿no? En la tabla Sí, 4. señor. Pero hay una tabla 7 que es la tabla de líquido comprimido. Eso es como el tema, ¿no? El tema los líquidos comprimidos, muy bien lo ha dicho Marlon, y es una excelente pregunta. eh, pues tienen su tabla de líquido comprimido, pero el problema de ellos es que la tabla es muy pequeñita y a veces no están todos los datos, ¿no? Entonces, tú solo vas a poder utilizar la tabla 7. Vamos a suponer que te dio un líquido comprimido, sabes que te dio un líquido comprimido. Solo va a servir la tabla de líquido comprimido solo va a servir la tabla 7, que es la de líquido comprimido, si para presiones mayores de 5 megapascales. Si tu presión, bueno, en el sistema, claro está en el sistema internacional, ¿no? En el sistema internacional, solo para presiones mayores de 5 megapascales. Pero si la presión tuya, que esto en kilopascales son 5000 kilopascales, entonces si tu presión es mayor a 5000 kilopascales, vas a poder utilizar la tabla 7. Pero si tu presión es menor de 5000 kilopascales, te va a tocar utilizar la aproximación en la tabla 4. ¿Sí? Eso por el lado del sistema internacional. Y por el lado del sistema inglés, miremoslo rápidamente por acá. Vamos a la tabla del sistema inglés, la tabla 4. Bueno, ella se llama tabla 4 para el agua, ¿no? Pero para el refrigerante, pues es la tabla, el número es diferente, ¿no? Recuerden que nosotros trabajamos o con agua o con refrigerante. Entonces, mira, Marlon, en el caso de la tabla 7, o sea, en el sistema inglés, porque recuerden que este ejercicio que estábamos haciendo era el sistema inglés, eh, Danilo me dijo que el ejercicio eran 400 PSI. Entonces, mira, en el sistema inglés solo vas a poder utilizar la tabla 7 si la presión es mayor a 500 PSI. Si es menor a 500 PSI, ya te toca utilizar la aproximación de la tabla 4, a utilizar la tabla de saturación, la tabla 4 que es la de saturación. Entonces, como el ejercicio que me pedía ahora Danilo eran 400 PSI, pues ahí notamos que definitivamente es menor y al ser menor me toca ir a utilizar la aproximación. No sé si me hice entender aquí, Marlon, por favor. Sí, señor. Sí, ya le entendí entonces, profe. ¿Cómo lo Le entendiste agradezco. mejor? ¿Cómo lo entendiste con tus palabras? Profe, que si el ejercicio, la presión, bueno, sea en PSI o en megapascales, bueno, en el caso de los megapascales, si supera los 5 megapascales o los 5000 kilopascales, entonces yo sí podría utilizar la tabla 7. Muy bien. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el caso de la de PSI. Si supera los 500 PSI, entonces yo podría utilizar la tabla 7. De lo contrario, me iría a la parte de saturación haciendo la aproximación para hallar la propiedad que me están pidiendo. Muy bien, pero voy a complementar un poquito más esa respuesta, porque por ejemplo, si el fluido es refrigerante, los refrigerantes creo que definitivamente no tienen tabla de líquido, los refrigerantes no tienen tabla de líquido comprimido. Entonces, en los refrigerantes siempre hay que utilizar la aproximación de la tabla de saturación. No sé si te complementé o te embolaté, Marlon. No, profe, ya me ha quedado claro, profe. Le Profe, yo agradezco. tengo una pregunta. Listo, José, te escucho. Por ejemplo, para usar la aproximación, por ejemplo, en el ejercicio 5
había una parte, ¿no? Era el uno 2 3 el cuarto, la cuarta fila del ¿Qué, ejercicio 5 qué decía? que decía de 800 kilopascales y 30 grados Celsius. Entonces, Oh, en la tabla de... Señor, creo que, por favor, verifícame si era este ejercicio, este. 800 kilopascales y 30 grados centígrados. sí, sí era ese. Listo. Y tú lo hacías y daba líquido comprimido. Sí, daba líquido comprimido. Ok, vale. Entonces, la pregunta mía era, bueno, al ir a la tabla de temperaturas a 30 grados Celsius, pues la presión de 800 es mucho menor que la de 5 megapascales, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo con ese argumento, pues dije, no, pues a usar la aproximación. Ahora, hay dos posibles aproximaciones, porque está por la tabla de temperaturas y por la tabla de presiones. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la más apropiada de utilizar? ¿Acertando en la temperatura o acertando en la presión? Pues Porque, mira, digamos, yo eso lo acabé de explicar antecitos, lo acabé de explicar, no sé si tú no estuviste, pero te entiendo la pregunta perfectamente, te la voy a resumir de la siguiente manera. Primero voy a hacer una corrección, digamos. Aquí nos damos cuenta que es un líquido comprimido. Este ejercicio es un líquido comprimido, ¿sí? Un líquido comprimido. Entonces, como esta presión es menor, no es la de saturación la que se mira, es esta la que me dan. Como la presión dada, que son 800 kilopascales, es menor que 5000 kilopascales, tengo que utilizar la aproximación, que es la tabla 4. La tabla 4. Entonces, y tú me preguntas, ¿pero cuál aproximación tomo? ¿La aproximación con temperatura o la aproximación con presión? Y yo ahorita en el anterior video, que lo subiré hoy en el transcurso de la tarde, estaba explicando que siempre se toma con respecto a la temperatura. La de temperatura es más aproximada que la de presión. ¿Listo, José? listo, profe. Yo ya lo expliqué en el anterior video, de pronto lo puedes ver por si no lo viste. ¿Listo? Lo puedes repasar y yo lo expliqué mucho mejor. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. ¿alguna otra pregunta, Otra muchachos? pregunta, Dale. una pregunta, profe. Ujú. En la tabla 1, eh, es que ya no la entendí muy bien, el 50, temperatura 50 grados centígrados y el ¿Esta? volumen 7,72. Entonces, esa yo la busqué primero la temperatura y la Vamos. equivalé y después busqué la presión. Dame un segundito y yo voy a mirar esa tabla aquí. Vamos a mirar la tablita. Eh, vamos a mirar la tabla para agua. En la tabla para agua, vamos a pararnos en la tabla 4 para saber exactamente qué es lo que está pasando y que todo lo podamos ver. ¿Sí? Es como, creo que ya llegué acá. Entonces, ¿la temperatura es cuánto me dijiste, Fabián? 50. 50. Entonces vamos a pararnos aquí en 50. Primero que todo, ¿sí? 50 es todo esto. Listo. Y el volumen es 7, ¿qué? 7,72. Listo. Entonces, mira, lo que tú tienes que hacer, ya te escucho la pregunta, pero lo que tienes que hacer es, primero, pues mirarla en qué fase está, ¿no? Entonces, como el volumen de líquido, este líquido saturado es de Ujú. 0,001012 y este es de 12 y el que tenemos es de 7, quiere decir que está en la mitad de estos dos, ¿no? Por tanto, es una mezcla. Es una mezcla. Es una mezcla saturada. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? No era eso, sino que yo busqué después hice una interpolación entre los dos VG, entonces me quedó mal. Sí, seguramente, porque es una mezcla. Y ahí lo que tienes que hacer es calcularla en las mezclas tienes que calcular la calidad y con las fórmulas de la calidad saca el resto de propiedades que necesitas. De pronto voy a ver Bueno. si le echo un repasito en una posterior clase a todo el tema de la calidad, pero no sé si sea necesario o con lo que ustedes miraron y leyeron ya es suficiente, ¿sí? Pues yo lo que noto por las preguntas, por lo menos de los que estuvieron preguntando, me parecen excelentes preguntas, pareciera que dominara muy bien el tema y diría yo que solo era necesario como esta clasecita de preguntas y respuestas, pero no sé si sea necesario profundizar en algo.
Si es necesario profundizar en algo, de pronto voy a dejar, porque aquí voy a seguir, ¿no? Voy a seguir, pero voy a ver si dejo un comentario en el grupo de Facebook escribiendo dónde quieren que profundice y ustedes lo responden y ahí de pronto armo otro videito de preguntas y respuestas o por lo menos de aclarar temas. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿alguien? profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, señor. Sí, más bien sí, una preguntita. O no es una pregunta. Profe, ahorita cuando usted empiece la clase, podría hacer un ejercicio como de punto crítico, explicando un ejercicio con punto crítico, así rapidito. Pues yo hoy voy a hacer un ejercicio, tengo preparado un ejercicio de presión constante. Esos de punto crítico sirven, pero para volumen constante. O sea, voy a separar los ejercicios, los procesos que se realizan a presión constante, a volumen constante, a temperatura Ah, ok, constante. listo. Y de pronto más bien para el tema de la próxima clase haré uno de volumen constante y meto ahí algo de punto crítico para de pronto aclarar. Ah, ¿Listo? ok, Profe, listo. esa duda también la tenía yo de que las tablas están, ¿cómo interpretar las tablas correctamente? O sea, a presión constante, a temperatura constante, ¿cómo se interpreta que son tomados los datos? Pues es que la pregunta es como rara porque, digamos, todavía en estos ejercicios usted no necesita saber si el proceso es a presión constante o volumen constante, usted no necesita saberlo. Hasta este punto, no, pero con los ejercicios que vamos a hacer, sí usted necesita saber, y ya les digo por qué, si el ejercicio es a volumen constante o a presión constante o a temperatura constante, pero para estos ejercicios que acabamos de hacer, que son estas tablitas que ustedes ven en pantalla, realmente usted no necesita saber si el proceso es a volumen constante, porque cuando hablamos de volumen constante quiere decir que ya no me dan un solo estado, sino me dan 2 o 3 estados. En cambio, y si paso, le voy a pedir el favor de pronto a Iván que suspenda ahí el micrófono. Eh, entonces, el punto es este, que cuando hay 2 estados, entonces yo necesito saber si desde el estado 1 hasta el estado 2, cómo sucedió el proceso, si fue a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante. Y yo necesito saber ese dato, o no tenía nada constante. Pero en estos ejercicios que son un solo estado, yo no necesito saberlo porque no ha habido ninguna transformación. El estado está quietico, no ha pasado a otro estado. Entonces, todavía no es necesario saber si es presión constante o volumen constante. Ya es cuando aparecen 2 o 3 estados donde necesitamos saber eso de presión constante o volumen constante. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor, sobre estas tablas y estos ejercicios? Profe, yo, supongamos, pues yo no sé, yo no utilicé así el domo y eso, yo no lo hice por gráfica de domo, ¿sí? Ajá. Simplemente que, supongamos en el ejercicio 4, me están dando un H de 2706, ¿sí? Punto 3. Yo miro en la tabla y si ese es mayor que mi HG, pues ya digo que va por sobrecalentado, ¿sí? Eso está bien. ¿Se puede asumir así? Sí, pero lo tienes que escribir. Sin Lo necesidad de tienes que hacer la escribir. gráfica. Sin necesidad de hacer la gráfica. Sí. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? O sea, tienes que sustentarlo, ¿no, Sergio? Tienes que decir como el H dado es mayor que el HG, entonces es un vapor sobrecalentado. Ah, listo, profe, vale, está bien. Sí, porque Bueno, pues ya eso. sí, de esa manera te puedo ahorrar la gráfica. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Antes de pasar al otro ejercicio, al ejercicio como tal, pues, para ampliar un poquitico más, ya para enriquecer mucho más este tema, ya no hablar de un solo estado, sino hablar de varios estados. Bueno, parece que no es más. Entonces aquí doy por cerrada este tema de las preguntas y las respuestas. Y voy entonces en el siguiente, voy a parar esta grabación y ya en la siguiente grabación ya voy a pasar a hacer un ejercicio de más de un estado, ¿no? En este caso, 2 estados. Entonces, déjame paro aquí un momentico la grabación.